Buenas noches, qué bueno tenerlos otra vez con nosotros en un nuevo programa de Navarrete Opina, un programa desarrollado por Tunjo Voz, nuestro medio de comunicación. Hoy tenemos una súper invitada, vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver con comunidades étnicas, de la historia, de su pueblo, de sus costumbres y de algo que ha pasado muy grave en este país, que es la reiterada victimización de estos pueblos. Yo quiero darle la bienvenida muy especial y sin más preámbulos a Ana Lila Gómez Baos, activista y líder del pueblo rom en Colombia. Según lo que yo he venido leyendo de ella, es una de las 100 mujeres más influyentes dentro del pueblo rom a nivel planetario. Así de que, Ana Lila, bienvenida y por favor presenta tu saludo. Bueno, mo Juanausi Anadalila Gómez Baos, Miao Andoten Homano, Naisarao Sao Henge Kodolaka y Asunenka Chachipta, Tratumengue Bacta y Sastimos. Bueno, este es un pequeño saludo en el idioma romanés que significa que todos aquellos que nos escuchen les mandamos un saludo, salud y libertad, muchas bendiciones. Muchas gracias. Bueno, ya nos mandó bendiciones a todo el pueblo colombiano, a todos los que nos escuchan. Qué chévere. Bueno, pero vamos a decir, vamos a narrar un poquito quién es ella, quién es Ana Dalila Gómez Baos. Ella es ingeniera industrial, pero además es abogada y es especialista en gestión y planificación del desarrollo urbano y regional. Creo que es de la ESAB, ¿no? Sí. Ok, de la ESAP. Pero además en la ESAP, porque pues nos identifica ese vínculo con la Escuela Superior de Administración Pública y además es maestrante en Administración Pública. O sea, es otra cosa que nos identifica a los dos, porque yo también hice la maestría en Administración Pública. Fue alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Y bueno, si algo quieres agregar frente a tu perfil, a lo que has hecho como en el tema de liderazgo, bienvenida, Nadalila. Ay, primero pues agradecer a Dios y agradecerles a ustedes, a Guillermo Navarrete, a este programa Producciones Tunjo, que me parece espectacular. No, o sea, soy becaria, fui becaria de la alta comisionada, o sea, estuve allá en Suiza, estuve como 3, 4 meses haciendo unos estudios de derechos humanos con la alta comisionada. ¿Qué más les cuento? No, pues además de todo eso me gusta mucho escribir acerca de mi pueblo, me gusta mucho la poesía, me gusta también, el año pasado estuvimos publicando en la Feria del Libro Opre Roma, que una historia por contar, que es un libro dedicado a los niños de todo este país, en particular dirigido a las escuelas, a los colegios de primaria y bachillerato, que es pues muy importante que se conozca algo sobre la historia del pueblo rom. Excelente. Bueno, entonces vamos con la entrevista, vamos con algunas preguntas que a todos los colombianos o seres humanos común y corriente como yo, no porque, mucho, digamos que estamos fuera del contexto, nos hacemos. Eh, bueno, pero primero invitar a todos nuestros seguidores que se conecten, que sepan qué es lo que estamos tratando la noche de hoy, hablando de este tema tan interesante. Ana Dalila, a muchos colombianos nos preguntamos, muchos preguntamos qué es el pueblo rom y con seguridad no sabemos de qué se trata. Pero cuéntanos, ¿qué es el pueblo rom? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen real del pueblo rom? Porque me he puesto a estudiar un poquitico el tema y me doy cuenta de que en realidad yo no conozco absolutamente nada de eso y seguramente los que nos siguen en redes tampoco. Entonces, ¿qué es el pueblo rom y cuál es su origen en realidad? Bueno, el pueblo Hom o pueblo gitano es un pueblo que parte de la India, básicamente del Kanaush, que tuvo la oportunidad de estar en India en el 2018 en la conmemoración del milenio, es decir, del momento en que parten los Hom de la India, ¿sí? Y Ujú. se van para Europa del Este, Europa Central, la península ibérica, y básicamente el pueblo Hom, como tú lo estás llamando,
Rom significa gente inteligente en el idioma romanés. Nosotros hablamos una lengua que proviene del sánscrito y es todavía viva, de acuerdo al Censo General 2005-2018, el 76% de nuestro pueblo habla la lengua. Gitano, se le da la palabra de gitano porque pues básicamente se pensaba en un momento que se venía de Egipto, de Egipto, Oh, entonces de ahí partió la palabra egiptiano, egipciano, gitano. Entonces, de pronto en el idioma castellano, pues no tiene ninguna trascendencia, por decirlo, pero por ejemplo, en Inglaterra, los gitanos ingleses o de lengua inglesa lo ven muy peyorativo porque en el diccionario, incluso hasta en el castellano, la palabra gitano tiene una connotación muy fuerte. O sea, los vagabundos, o sea, da una connotación de lo malo que es pertenecer a esta sociedad, por decirlo. Entonces, por eso, pues, el tema gitano desde el punto de vista, el gypsy en inglés, pues se suena como muy mal. Allá utilizan la palabra de Roma, o sea, gitanos. Y nosotros ok. utilizamos aquí en Colombia, básicamente, el pueblo rom. Ok. En general, entonces, cuando hablamos de pueblo rom, estamos hablando del pueblo gitano. Estamos hablando de la misma etnia, ¿sí? Sí, sí. Ok. Pero cuéntanos un poco, un tanto, cuáles son las costumbres, las creencias que caracterizan al pueblo rom. Bueno, como lo decía anteriormente, nosotros tenemos una lengua propia que se llama romanés o Shir-Romaí, que está enmarcada en la ley 1381-2010, que es la ley de lenguas nativas, en donde sabemos que en este país hay 64 lenguas indígenas, hay una lengua, hay dos lenguas afro, que es la creol y la palenquera, está la lengua Shihomai, que es la de nosotros, la lengua gitana, y actualmente pues también aparece como la lengua de señas como otra lengua nativa. Dentro de los elementos identitarios, pues tenemos el tema de la lengua, tenemos una justicia propia que se llama Krihomaí, que básicamente es el derecho consuetudinario, el derecho propio, el que busca la armonía en la acompaña la misma comunidad y tiene que ver precisamente con esas decisiones que la hacen los mayores, sobre todo los hombres mayores, se reúnen, toman decisiones para el equilibrio de la sociedad gitana, para restablecer derechos, para arreglar conflictos y para otros asuntos que hacen parte del pueblo gitano. Uh-huh. Esa es una de las preguntas que más adelante te voy a hacer porque me parece muy interesante, sobre todo en la No, resolución de conflictos de manera pacífica y la oralidad en la resolución de conflictos, ¿no? sí, y además de otros elementos, por ejemplo, el tema del nomadismo que se ha transformado en otras nuevas formas de Exactamente. itinerancia, que, o sea, estamos ya en ciudades localizados, pero el nomadismo hace parte de nuestra vida, es parte de nuestra, diríamos, de nuestra identidad. Estamos en un solo sitio, pero vamos para un lado y para el otro. Somos como los pájaros, ¿no? Volamos y volvemos al nido. También tenemos, por ejemplo, el tema gastronómico, con base en la carne de cerdo. Tenemos también, por ejemplo, el tema de la música, la danza, incluso también los atuendos de las mujeres aún se conservan, aunque se han transformado. Tenemos también, por ejemplo, el tema de nosotros nos casamos entre nosotros mismos, aunque hay algunos matrimonios mixtos, muy pocos. El tema de los oficios tradicionales también es bien importante porque pues como no tenemos una, diríamos como una adversión a lo que es el sistema educativo, sobre todo en los primeros años, entonces casi no hay muchos profesionales que tengan esa competencia laboral, por lo tanto, hay unos oficios tradicionales que no tienen horarios, que no tienen subalternidades,
por ejemplo, en las artesanías, en la venta informal, en el tema de la venta de autos usados, el tema de la reparación de maquinaria, el tema de venta de calzado o elementos de cuero que se venden también. Y a veces vamos como inventándonos los trabajos a manera de que se vayan adecuando a nuestra forma de ver la vida. Bueno, hay una tradición de ustedes que es como, digamos, que se ha vuelto como un estigma, que es el tema de la adivinación, de leer la mano. Yo cuando era niño y veía venir las gitanas, uno ya sabía, o los gitanos pues, sabía que de inmediato le decían a uno que si quería que le leyera la mano. ¿Eso se conserva entre ustedes? Sí, eso se conserva, hace también como de los oficios tradicionales, en particular de las mujeres, muy pocas mujeres lo hacen, habían muchas que lo hacían, pero debido a la afiliación a las iglesias religiosas y todo esto, ya ahorita pues no se hace, no obstante hay mujeres que todavía se dedican a este trabajo porque es un trabajo importante, necesario, que permite precisamente dar tranquilidad muchas veces a las personas que llegan a una mujer gitana que sabe de pronto de psicología, de la cuestión herboraria, por ejemplo, de algunas plantas sanadoras. Entonces es importante para ello. Esto también hace parte de los oficios ancestrales de algunas mujeres gitanas. Ok. ¿Cuál es el plato más rico, más delicioso que prepara el pueblo gitano? El que recomiendas Bueno, ahora y me dices, Guillermo, no te pierdas tal plato cuando tengamos la oportunidad vamos a comer tal cosa. bueno, a mí me gusta mucho la sarmi. Sarmi es un plato que es una mezcla de carnes con especies, están envueltas en repollo y hay otras que están envueltas en pimentón. Las dos son muy deliciosas, tienen una salsa que ay, se me olvidó la salsa, pero es una salsa espesa amarilla que le da mucho sabor a la sarmi. No sé si ustedes han comido como esos envueltos que venden los árabes, que son como envueltos en Sí. repollo que tienen carne, es parecida a esa. Entonces son muy deliciosas y bueno, apenas tengamos la oportunidad, pues estás invitado a probar la sarmi, la gastronomía del pueblo No, Roma. no me la voy a perder, ni de fundas. Allá, allá nos vamos con el equipo, allá está escuchándonos Chape, está escuchando todo el equipo de Claro, Nicolás, Sergio Abello, entonces con todos ellos nos vamos, Carlos Forero, nos vamos a ir con todos ellos a probar la sarmi, a ver qué tal es, me imagino que es súper deliciosa. Bueno, sí. pero cuentan, bueno, bueno, hay una pregunta que quiero hacerte que también es importante. Claro, vienen las tradiciones, las costumbres, los usos y las costumbres que se llaman en los pueblos étnicos. Y yo te preguntaba sobre la lectura, el leer la mano, leer el futuro, adivinar. Pero lo que yo escucho de ti es que de todas maneras el pueblo rom ha sido permeado, digámoslo así, por otras confesiones religiosas y por otras creencias, y eso hace que se transforme también esos usos y costumbres de ustedes. Sí, de todas maneras, a ver, según Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, ¿sí? Así es. Nosotros tenemos una gran capacidad de adaptarnos y en ese sentido, pues a medida que vamos viajando, pues vamos adquiriendo ciertas cosas de otros, pero que las apropiamos como si fuera de nosotros. Ok. En el tema, por ejemplo, religioso, cristiano, eh, pues eso ha venido como desplazando algunos elementos, diríamos, que van, o sea, como metafísicos, por decirlo, como el tema, por ejemplo, del estudio de los astros, todo esto, porque, pues, como sabemos en la Biblia, el hecho de que personas puedan tener ciertos conocimientos, o sea, algunos pueden decirle que se interpreta como unos dones que Dios nos da, ¿sí?
pero otros lo llaman que, pues, que eso no está bien hecho, que eso de pronto se llama brujería, Sí, pero bueno, entonces hay cosas que ya están pasando como a otro lado, no, pero somos un pueblo muy resistente porque siempre tenemos personas que van a estar enmarcados dentro de lo que es el tema metafísico, el tema del estudio de las plantas, el tema de la quiromancia y de otros elementos necesarios para como darle salud mental, psicológica, psíquica a las personas. Uh-huh. sí, claro, es que de hecho el estudio de las plantas, imagínense, cuando la colonia, eh, una de las cosas que hicieron en Colombia fue precisamente en Latinoamérica, bajo el Imperio Español, fue hacer un estudio de la botánica para saber qué teníamos y para qué nos servía. Y aún hoy en día eh, es muy importante, sobre todo, inclusive yo soy muy amigo de hacer aromáticas y hacer ese tipo de cosas para cuando estoy, Claro, es más, a mí no me gusta ni siquiera tomar medicamentos, sino que si yo sé que hay alguna planta, alguna hierba que me sirve, por ejemplo, para la gripa o para el dolor de estómago, yo prefiero eso y no tomarme un medicamento. sí, nosotros tenemos una página que se llama prorom.org y ahí el año pasado publicamos un documento que tiene que ver con la medicina ancestral y con las sabedoras que pues también manejan ciertos elementos de esa naturaleza y también tenemos algunas publicaciones ahí bien interesantes y muchas tesis de grado que personalmente ha ayudado como a orientar porque pues nosotros tenemos un amplio, diríamos, elementos necesarios para que haya una articulación con la academia, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la gastronomía, el tema del derecho, en temas, por ejemplo, también se han hecho trabajos con relación a la parte videográfica, a la historia, al tema de la lengua. Entonces, han habido muchos trabajos académicos de muchas universidades interesadas en desarrollar todos estos elementos del pueblo gitano. Por ejemplo, cuando yo estudié el tema de, cuando estudié en la ESAP, que estudié mi posgrado de gestión y planificación urbana regional, Imagínate. mi trabajo de grado fue básicamente unos aportes metodológicos y teóricos para el plan de vida del pueblo Hon, que se llamaba Olasho Lungodrom o Olasho Drom, que significa el buen camino. Entonces, todos estos elementos son importantes para el conocimiento, para el aporte a la sociedad mayoritaria, a la misma academia, y yo creo que han sido bien importantes porque de alguna manera han mostrado como que tenemos una cultura muy rica y que hace parte de esta diversidad étnica y cultural de este país y del planeta, que es tan necesario que seamos diversos, porque podemos aportarle desde una concepción diferente a la solución de problemas, a solución de la guerra, a la solución de, por ejemplo, de las enfermedades mentales, por decirlo, a la apropiación de nuevas formas de arreglar conflictos, o también, por ejemplo, qué bonito eso de volver a los valores como el valor de la palabra. Entonces, estas cosas revitalizan la existencia del mundo, ¿no? Entonces, me parece que es importante tener en cuenta todos estos elementos necesarios para la construcción de sociedad, de tejido social y de la paz que tanto necesita el mundo y este país. De acuerdo. Me parece súper lo que estás planteando por varias cosas. Mira, es precisamente lo que tenemos que echar en mano a la sociedad, sobre todo una sociedad tan conflictiva como la colombiana. Yo Mm. creo que volver a las costumbres ancestrales, a la oralidad, a tratar de resolver los conflictos, muchas veces sin necesidad de acudir a la ley. No estoy diciendo yo que desconozcamos la ley, simplemente estoy diciendo que es posible resolver conflictos alternativamente sin necesidad de acudir a las instancias judiciales y nosotros podemos arreglar cosas entre seres humanos, ¿por qué no hacerlo directamente
a través precisamente de la oralidad, ¿cierto, Ana Dalila? Claro, mira, por ejemplo, el tema de contar con una justicia propia y que sea real, que se viva, que se sienta, eso le ahorra al sistema, a la Ah, justicia ordinaria, le ahorra muchísimas cosas, le ahorra dinero, le ahorra desgaste, le ahorra tiempo, porque cuando uno acude a una justicia diferente de la ordinaria, pues primero está la confianza, segundo, no tienes que pagar absolutamente un peso por nada. Tercero, la justicia es inmediata, es ya, no ya. tienes que durar 1 o 3 años o lo que sea para que te hagan justicia. Entonces, todos estos elementos son importantes de manera que permiten precisamente darle ese aporte y darle como esa oxigenación a un sistema ordinario en el cual ya no se confía en esa justicia propia, en esa justicia, perdón, que es de la sociedad mayoritaria. Entonces, todos estos aportes son precisamente importantes, necesarios, que permiten, ¿qué te digo yo?, darle un valor a la oralidad, a la palabra, y eso es necesario en un mundo en donde ya no se cree ni se confía en nada. Exactamente. Bueno, pero cuéntanos una anécdota que a ti como, porque yo cuando te conocí, tú utilizas los atuendos gitanos, tú mantienes esa tradición y me parece que eres coherente con el liderazgo que forjas, que determinas. Bueno, cuéntanos una anécdota que te haya marcado en la vida como gitana, una cosa que digas, uff, esto me pasó aquí y siempre lo tengo presente en mi vida. Bueno, hay varias. Así como han habido cosas buenas, también han habido cosas de discriminación, por ejemplo, ¿sí? Buenas cuando estuve en Chile antes de la Conferencia Mundial contra el Racismo en el 2001 que estuve allá, yo estaba súper sardinita, entonces me invitaron, estuve allá y me dio mucha satisfacción que dentro de como yo no sé cuánta gente me eligieran precisamente para yo leer la declaración de los pueblos allá en Santiago de Chile. Esa fue muy espectacular. Otra que tuve hace poquito, que fue el 8 de marzo, que me condecoraron como premio María Currea de Haya, que es un premio meritorio para la defensa de los derechos, en particular de las mujeres. Ese también fue muy especial porque me lo dio el Consejo de Bogotá. Excelente. También hay otro, por ejemplo, el tema de que yo haya sido, pues fue para mí una sorpresa de las 100 mujeres más influyentes del mundo gitano en toda la historia, pues para mí fue sorpresa y fue bonito, pero también, por ejemplo, han habido cosas un poco tristes cuando tuve que agarrarme con la Real Academia Española antes de que apareciera la ley 1381-2010, porque me habían invitado, o sea, muy informalmente, llegué allá a esa reunión de todas las entidades, estaban las diferentes personalidades, pues mirando a ver cómo se daba una protección de ley para las lenguas de este país. Entonces me dice uno de las pachas de la Real Academia, me dice, pero ¿por qué están los gitanos acá? Entonces, y porque así, pero muy feo. Entonces yo me levanté, le dije, mire, señor, nosotros estamos acá porque llevamos un proceso, porque somos un pueblo así como los demás pueblos. Yo soy gitana colombiana, mire mi cédula. Nosotros sí, no tenemos territorio, pero el territorio para nosotros es Colombia. Así que usted no me venga a decir esto porque me habló de los yidis. Le dije, y si los yidis hacen un proceso como el de nosotros, pues también tendrían derecho de estar acá. Entonces, esa fue como algo como, así como que no. Y también otra vez en el metro de Madrid. También íbamos en el metro de Madrid y pues también ahí tuvimos un percance, pero bueno, son como detalles así, pero básicamente
Eso es lo que uno se enfrenta cuando hace parte de un pueblo como el pueblo homo, el pueblo gitano, en donde tenemos que vernos enfrentados cotidianamente en todas las instancias a cosas también discriminatorias, ¿no? Como también a cosas bonitas, porque también hay mucha gente que admira al pueblo gitano por su resistencia, el hecho de hablar una lengua en medio de una sociedad donde solamente se habla castellano y todavía permanecer con nuestra lengua, pues ese es un valor importante y necesario, ejemplarizante para los pueblos que han perdido su lengua y que han estado en sus resguardos, ¿no? Entonces, eh, eso me parece loable e importante. Gracias, Ana Dalila. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Habitualmente yo leo un artículo semanal que me publican en Noticias 5 de Bogotá y en El Imparcial de Pereira. Es un artículo que yo realizo y que me gusta compartirlo con todos. Hay muchas personas que lo leen, pero otras no Yo lo tanto. leí, Entonces, ahorita me das tu opinión. Porque vale. precisamente es que hay otro comentario, es que a todo el mundo se nos olvida, los que somos sedentarios, que los que somos citadinos, que el mundo, el planeta, los seres humanos, las nacionalidades se han construido pero a partir de migraciones, los pueblos eran nómadas. Y, Sí, y pues, la por ejemplo, una historia. sociedad como la norteamericana, se hizo sobre la base de solo migraciones. Los norteamericanos, con mucho respeto, no pueden salir a decir que ellos son originarios o cosas de esas, o de O que pronto son sí, puros. pero que son puros cuando ellos vienen de muchas migraciones. Lo propio ocurre en Colombia, que nosotros somos muchas naciones en una sola nación, ¿no? Entonces somos muchas expresiones culturales que inclusive se reconocen en la misma constitución política. Mi artículo lo llamé Vivir para la muerte y Mm. dice así. Ese viaje a Medellín, Colombia, era un compromiso personal ineludible. Se trataba de la presentación de una prueba de conocimientos que allí se aplicaba con motivo de un concurso público de méritos para optar a un cargo público. Evento que se convirtió en la excusa perfecta para saludar y dar un paseo con Sergio, mi hijo. Al ingresar a las estaciones del metro le indagaba acerca de los colados al sistema, a lo que me respondió que eso no pasaba allí por cuanto era un asunto de cultura, poco parecido a lo que sucede en Transmilenio. Durante muchos años me he preguntado e indago a través de la literatura y conferencias respecto de este tipo de comportamientos por parte de nuestra sociedad. Luego de almorzar y de compartir un helado en un centro comercial, nos dirigimos a descansar ya que al siguiente día debía viajar para retomar mi quehacer diario en el interior del país. Tras un apacible pernocte y un baño y el consumo de unos alimentos, el momento de la despedida, como siempre, no dejó de ser un momento triste. En el aeropuerto José María Córdoba, curiosamente, un hombre de mediana estatura, blanco, mono y de ojos azules, simpático por demás, en especial con los niños, se paseaba por la sala de espera. Es un gringo, pensé. No obstante, y sin duda, este es un estereotipo porque en últimas, ¿quiénes son los gringos? ¿A qué etnia pertenecen? ¿En verdad los gringos son de Norteamérica? Entre otras cosas, porque los norteamericanos ni siquiera son originarios de su propia tierra. Al cabo de unos minutos, en un enredado español, entabló una charla conmigo y al mostrarme la pantalla de su celular para determinar hora del vuelo y puerta de salida, pude darme cuenta de que estaba equivocado de aerolínea, por lo que entré en un burdo inglés revuelto con vocables en español, lo orienté. Punto en el cual la interacción se tornó interesante en tanto que indagaba sobre la posibilidad de adquirir un inmueble en una zona segura y tranquila en Bogotá. A lo que después de una breve cavilación, un precio aproximado conforme a las características y ubicación del mismo, le indiqué. Sorpresa y aceptación con base en los costos que en otros países tienen estos, el foráneo mostró. Soy un mercenario ruso, dijo, y quiero pasar unos días en Cartagena para descansar. La guerra es muy dura. Los ucranianos son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, repitió. Duele lo que pasa, pero vivo de eso y pagan bien. De hecho, mi novia es ucraniana y le pido que me comprenda, con vehemencia manifestó. Pocos días después,
Gloria, la señora que me ayuda en casa, me refirió con asombro que un vecino de su barrio partió rumbo a Ucrania como mercenario y se preguntaba de cómo alguien puede ir a pelear un conflicto ajeno solo por dinero. Sin embargo, vivir para la muerte es una práctica milenaria, le respondí. De tal circunstancia macabra viven muchos. Sin embargo, perdón, de tal circunstancia macabra viven muchos humanos. No importa si se mata al hermano o al desconocido, o a quien se ama o a quien se odia, incluso por un rencor ajeno, al de la casa o al de una tierra lejana. Lo cierto es que las guerras las provocan élites ególatras y las sufren los pueblos inermes. Es inobjetable que la vida no vale nada cuando se le pone precio, el cual al final resulta despreciable. Este es mi artículo, Ana Dalila. Yo siempre escribo mucho un poco sobre la guerra, sobre el conflicto, sobre todo porque tú que eres gitana, que además eres colombiana, sabrás que el conflicto ha afectado, las guerras afectan a mucha gente, pero sobre todo a los más pobres y los más vulnerables. Eh, sí. Ustedes, el pueblo rom, han sido víctimas de muchas circunstancias, incluso por su costumbre nomadino, el hecho de estar nómadas, de ser nómadas, de tener ciertas costumbres, han sido victimizados. ¿Cuáles han sido las principales victimizaciones que han tenido ustedes, Ana Dalila? Yo creo que partiendo del año 1018 en la India, en Kanauj, como te cuento, el sultán Mahmud, eh, pues secuestró a miles y miles de gitanos, los secuestró para engrosar sus filas porque necesitaba darles como cultura, teniendo en cuenta que los gitanos eran muy dados al arte, a la intelectualidad, a las formas, ¿qué te digo yo? Como diferentes de interpretar el mundo, la vida. Entonces, partiendo de ahí ya los home vinimos siendo como víctimas y a partir de ahí ya se dio como todo el periplo, como todo este ciclo de nomadismo y trasegar por el planeta azul. ¿Mm? Es decir que después, cuando se llegó a Europa, al principio los gitanos eran vistos como personajes, como reyes, pero después ya se tornó todo lo contrario y fue cuando fueron expulsados, se trajeron al primer mundo, por decirlo así, en el tercer viaje de Colón, después de llegar acá, ya venían, era como polizontes, es decir, venían también expulsados como para seguir purgando penas en España, sobre todo llegaron a las costas de Brasil, a las costas de lo que es Centroamérica, y de ahí partió también en la época de la colonia, en donde los home, junto con los con afros que no se querían someter como a la colonia, y a los también pueblos indígenas, formaron los villorios o los que se llamaban llovidos. Ujú. Entonces, estos fueron como los primeros rebeldes de la época colonial. Posteriormente vemos en la Primera y Segunda Guerra Mundial con el tema de Hitler, en donde el segundo pueblo masacrado fue el pueblo Hom. Perdóname, Nosotros no perdóname, tuvimos, Ana Dalila, perdóname, te interrumpo un poco ahí porque es que eso es otra creencia popular, es que el exterminio fue solamente contra el pueblo judío, y no solamente fue contra el pueblo judío, fue contra comunistas, fueron contra personas con discapacidad, pero además contra el pueblo gitano, que como tú lo indicas fue el segundo pueblo que más victimizaciones tuvo en los campos de concentración. sí, sí, y además de ello, pues nosotros no tuvimos como un Hollywood para poder mostrar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en donde nosotros tenemos familias acá que venían de allá huyéndole a la guerra, gitanos que ya pues se vinieron a América debido a todos estos horrores. De por sí no hubo
como lo que hoy tenemos en Colombia, que es el decreto 4634, que es un decreto para víctimas que desarrolla la ley 1448 de 2011, en su artículo 105, que dice que hay que hacer, una vez expedida esta ley, la de víctimas, se hacen unos decretos ley para los pueblos étnicos. Y en ese sentido, pues tenemos el 4634, que precisamente plantea esa reparación, esa no repetición al pueblo gitano como víctima del conflicto armado. Porque en Colombia sufrimos mucho el conflicto, de la misma manera que lo sufrieron los demás pueblos. Lo que pasa es que el pueblo gitano, ante el tema de la guerra, de las amenazas, de todos estos elementos, pues no sale a decir yo fui víctima, porque sigue habiendo ese temor de poder ser revictimizado, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos también todo tipo de vulneración de derechos terribles, como el tema de muerte, asesinato, el tema de secuestro, el tema de boleteo, desplazamiento forzado, que fue uno de los mayores hechos victimizantes. Esto fue terrible y por eso luchamos por este decreto 4634, el cual reconoce a las víctimas del pueblo gitano, cuestión que ha sido un hecho inédito, porque hemos visto que en los 90, 95, con estas guerras terribles, viscerales en Europa del Este, Kosovo, todo esto, ellos allá, la mayor parte de víctimas también fue gitana y no han resarcido como estos hechos victimizantes al pueblo gitano, que nosotros aquí en Colombia lo hicimos respetar y lo hemos hecho a través de las vías del derecho, ¿no? Como por ejemplo la constitución política y todos estos derechos progresistas que se han dado a causa de la lucha de los pueblos. Ok, de hecho tú fuiste una activista muy importante para que en la ley de víctimas, la 1448-2011, se incluyera un artículo precisamente para reconocimiento del pueblo rom, ¿no? Sí, es el artículo 205 en donde aparecen los pueblos indígenas, el pueblo afro, raizal palenquero y también el pueblo hom. Sí, entonces ese decreto 4634 fue muy importante, como otro decreto que es el 2957, que fue en el 2010, también muy necesario porque a pesar de que no ha sido un decreto vinculante, pues marca como una etapa necesaria de la existencia del pueblo gitano en este país, como desde el punto de vista formal, ¿no? Y de reconocimiento. Bueno, estos son hechos muy importantes para la vida de los pueblos, porque es que a veces los que somos mayoría, digámoslo de esa manera un poco peyorativa, los que somos mayoría creemos que somos los que tenemos la posibilidad de determinar el destino de los pueblos, inclusive de las minorías étnicas, y resulta que eso no es así. No somos los dueños del planeta, ni somos quienes determinamos su devenir, sino que hay otras expresiones que vale la pena reconocer y este es el objetivo de este programa. Queremos hacer otros de este estilo, reconociendo a otros pueblos, inclusive indígenas, que son objeto de discriminación terrible en nuestro contexto. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Hay discriminación hacia los pueblos étnicos y cómo se manifiesta? A ver, los pueblos étnicos tenemos una discriminación, diríamos que partimos, por ejemplo, de elementos que son muy generales a todos los pueblos. Por ejemplo, el valor de la palabra, los pueblos indígenas la marcan mucho, el pueblo afro, raizal y palenquero igualmente, ese valor que le tenemos a los mayores, el tema de la lengua, de la justicia propia, son elementos que nos atraviesan a todos los pueblos y somos diferentes. En ese sentido, hay discriminación por el hecho simple de ser diferente, por ver la vida de otra manera, por hablar de otra forma, por vestirnos de otra forma. Entonces,
no solamente desde el punto de vista étnico, sino también desde el punto de vista de género, es decir, de ser mujer. También vemos que hay una fuerte discriminación, como también, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual con el tema LGBTIQ+. También hay una discriminación palpable, directa, también esas discriminaciones que son indirectas, pero que son discriminación al fin de cuentas. Entonces vemos que todos los días tenemos que ir luchando contra todas estas manifestaciones negativas y nefastas que lo que hacen es ir en detrimento de la integridad étnica, cultural, no solamente de los pueblos, sino de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heteronormativa. Es decir, que nosotros estamos luchando y particularmente yo no solamente vengo también como representante o como líder o como militante o como persona que trabaja por los derechos del pueblo gitano, sino que yo doy mi lucha también por los derechos de las mujeres, de esas personas que también sufren discriminación por su orientación sexual, de personas en condición de discapacidad. Todas estas cosas hacen que uno se vuelva una persona que no tolera la discriminación desde ningún punto de vista ni la violación de sus derechos a nadie, porque somos seres humanos que merecemos vivir en un planeta importante, necesario para todos en convivencia y en paz. Es cuánto tan importante esa construcción de paz desde diferentes miradas para poder darle solución a estos asuntos y no ir matando a la gente con balas, ni con palabras, ni con, ¿qué te digo yo?, como con juicios o con cuestiones peyorativas, porque no solamente se matan las personas con armas, con fuego, con palabras, no. O sea, aquí toca vivir, tratar de aportar y apoyar a todos estos movimientos diferentes que lo que hacen es precisamente construir una nación desde el tejido social y desde los valores y del valor de la palabra. Entonces, para mí y para todos debería ser importante eso, más allá de esos estereotipos y de todas estas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es tener el respeto, porque lo que más se vulnera en todas estas sociedades es el respeto. Si nosotros respetamos, empezamos a apreciar la diferencia. Completamente de acuerdo. En el respeto está el fundamento para una buena relación. Yo diría, yo estoy Sí, leyendo a Martha Nussbaum frente al perdón y la reconciliación. Ella habla también de algo y lo coincide con Ana Aren en ese sentido y con algunos autores colombianos, es que necesitamos amor, amor incondicional, que es muy difícil, ¿no? Para poder sí, perdonar y para poder aceptar al otro. Y de lo que algunos hablan de la otredad, ¿no? De aprender a aceptar el otro en su diferencia, no obstante, no compartamos nada con ellos, pero el solo respeto, el solo reconocimiento hace que nos tratemos mejor como sociedad y seamos una sociedad más incluyente, ¿no crees? claro que sí. De eso se trata. Yo creo que pues ya estamos en un siglo, en el siglo XXI, en donde la historia ha demostrado que vivir en guerra, vivir en pelea, vivir en discordia, pues hace que estos sean sentimientos bajos, es decir, uno ya tiene que ir superando todas estas cosas, todos estos malos influencias, por decir, en donde lleguemos a un estado de bienestar, de la proximidad, de la humanidad, de todos estos sentimientos que nos hacen ser personas libres, ser personas, diríamos, pristinas, ser personas que de verdad podemos dar y cambiar y transformar este mundo a través del amor, de la reconciliación, del perdón y del respeto. Sí, precisamente Ana Dalila es algo en lo que coincidimos, ¿no? Hoy precisamente estaba mirando la entrevista que le hiciera una revista importante al presidente de la República y él manifestaba que para lograr el perdón social precisamente era el respeto al otro, el reconocimiento a la diferencia y todo lo demás. Me parece que sí nos falta mucho como sociedad eso. Yo leo y escribo insistentemente sobre el tema porque me parece que es fundamental. Bueno, la invitación es a todas las personas para que nos sigan, les den like,
Ujú. hagan comentarios. Qué otras temas les gustaría abordar en este programa? Háganos sus preguntas, háganos sus comentarios, aquí estamos pendientes en el marco del respeto y les daremos la respuesta que corresponda. No se le olvide, este es Navarrete Opina, este es Tunjo Voz. Vamos a salir, como lo dijimos hace 8 días, vamos a salir cada 8 días los jueves. Dentro de 8 días vienen los chicos con sus Aquí sí suceden cosas, que me parece un programa súper interesante. La semana pasada tuvimos a Andrés Vivas, una persona que le jala al tema del emprendimiento, de algo que me gustó mucho, que es la economía, las economías compartidas, las economías solidarias. Muy bien, me La gustó. vortechía, se llama eso en el idioma gitano. ¿Cómo se Vortechía, que llama? es la vortechía o vortaco, son economías compartidas. Economías compartidas. Qué bueno. Entonces, mira que aquí tenemos mucho que aprender de los gitanos frente a la qué. ¿Cómo me repites, por favor? Vortechía. Bortechía. Ok, entonces eso es lo que tenemos que aplicar y aprender y practicar la bortechía. Vamos a hacerlo viral en nuestras Exacto. redes sociales para que la gente los entienda. Bortechía. No se nos olvide, seguidores, bortechía. Vamos a practicar la bortechía, Vortechía. economía compartida para crecer todos y hacer de la nuestra una economía muy progresista, muy progresiva, muy rica y mayores oportunidades para todos. ¿Cierto, Ana Dalila? Claro que sí, y me parece estupendo que todo el mundo se una pues como a esta causa y a este programa tan fascinante porque podemos aprender uno de los otros y los otros de nosotros y de verdad que de eso se trata, ir avanzando, ir haciendo desde el círculo de la palabra ese compartir de experiencias importantes y necesarias que son como un oxígeno para todas las rutinas que a veces cada semana tenemos. Uh-huh. Estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido muy corto el tiempo. Ay, Quisiéramos que se extendiera mucho más, pero yo sí quiero tener otra interacción. O nosotros, Tunjobos, queremos tener una interacción más contigo, seguir auscultando muchos temas, mirar el tema de la danza, de algunas. sí, Vamos a investigar en la página web. ¿Cuál es la página web? ProRom, prorom con doble ProRom, r punto org. ProRom.org. Indaguemos Sí, ahí el tema de la gastronomía, indaguemos el tema de las hierbas, de las costumbres ancestrales medicina frente a ancestral, medicina ancestral. Perdóname que a veces me equivoco, no soy experto en el tema, pero bueno, el tema de la y crisis romaní, de la justicia de propia, la justicia el propia. tema de la lengua. Mira, y es otra cosa que quiero preguntarte, eso de la justicia propia, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Cuál es el Bueno, mecanismo? sí, la justicia propia es una forma de resolver conflictos y también de restablecer derechos. Y el mecanismo es que los mayores se reúnen, toman decisiones de acuerdo al delito o a la infracción que se haya cometido. Muchas veces, por ejemplo, cuando va una persona a un sitio y no avisa que va a ese sitio y hace un trabajo igual que lo viene haciendo otra persona que ya ha estado viviendo en ese territorio, pues convoca la crisis, dice, mire, esta persona vino acá a hacer una competencia desleal y necesito que me restablezca dinero, que me devuelva al cliente, y ahí entonces se reúne la CRIS y le pone como una multa económica y le dicen, bueno, usted no tiene por qué volver a hacer eso, y si vuelve a hacer eso, lo sacan de lo que es el pueblo gitano y tiene pues una muerte social y cultural, es decir, ya no Uf, haría parte del pueblo gitano, duro, como, ¿no? como hecho grave. Uh-huh. Pues bueno, se aplican principios de justicia restaurativa. Sí. De hecho, es justicia restaurativa al 100%, ¿no? Uh-huh. Ok, súper. Necesitamos avanzar mucho en ese tema, la justicia restaurativa. Todavía nos falta Bueno, muchísimo porque todavía sí. estamos en un entorno de justicia retributiva, o sea, de la venganza, y queremos es venganza en lugar de mejorar las relaciones entre sociedad. Yo creo que sería importante, posiblemente después nos podríamos hacer otro programa bien interesante sobre el tema de justicia, o podríamos hablar del tema de la lengua, en fin, es que de verdad, como yo les comentaba, hay muchos, por ejemplo, en la academia se hacen muchas investigaciones de cada elemento, entonces hay Qué hartas chévere. cosas para compartir con todos ustedes. De verdad que mi cariño
y esperemos volvernos a ver pronto para poder avanzar y poder llegar el pueblo gitano más a ustedes. Gracias. No, Nice. a ti, a Dalila, a tu pueblo, tenemos muchos que aprender de ustedes, vamos a seguir estas interacciones, va a haber una próxima entrevista, claro que sí, pero quisiera que te despidieras en romaní. Bueno, me Naizarao, Tumengue o Guillermo, Producciones Tunjo, Saborengue, Trao Tumengue Basta y Sastimos Pesa, Suazun de Macatka, Adocaco Programo de Sazúcar Tumengue. Entonces, primero que todo, pues muchísimas gracias, me despido con mucho cariño, salud y libertad para todos y todas. Muchas gracias a Guillermo, Producciones Tunjo, por este fabuloso programa de acercarme a ustedes y que ustedes se acerquen a nuestro pueblo. Bueno, ha sido una interacción muy bonita, nos sentimos muy orgullosos, queremos mandarle un abrazo fuerte, un saludo fraterno al pueblo gitano, al pueblo rom, a todas las etnias colombianas, decirles que aquí en Tunjobos tienen una voz para que sepan cuáles son sus costumbres, cuáles son sus usos, cuál es su cultura y de ella podamos aprender todos los colombianos y todos los seres humanos. A todos, bendiciones, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. No se les olvide, dentro de 8 días, aquí sí pasan cosas con Sergio, con Carlos Forero, con un próximo invitado especial. Y en 15 días nos vemos con Navarrete Opina. Dios les bendiga.